necesita, me faltan un montón de X. Entonces, ¿qué hicimos en la clase pasada? Nosotros en la clase pasada estuvimos definiendo las ondas estacionarias. Entonces hacíamos un dibujito con una pared, estudiábamos una cuerda atada a esa pared y estudiábamos lo que sucedía cuando uno llegaba y cogía, superponía la onda incidente y la onda reflejada. ¿Sí o qué? Ay, jue madre, se perdió el lápiz. Entonces, cuando uno superponía esas dos ondas, que por ejemplo en este dibujito esas dos ondas son la onda pintada en rojito y la punteadita azulita, cuando uno las superponía, ellas a veces se encontraban en fase y a veces se encontraban en contrafase, ¿cierto? Entonces, cuando se encontraban en fase, nosotros decíamos que ahí como que esas dos ondas se sumaban porque hacían lo mismo, entonces definíamos unos puntos a los que llamábamos antinodos de desplazamiento, ¿cierto? Entonces que en el dibujito, por ejemplo, era cuando yo les paraba la simulacióncita de que tenía aquí una ondita, voy a dibujar, por ejemplo, este periodo. Entonces que, por ejemplo, si esta onda está en fase con esta onda, otra onda que hay acá, en fase quiere decir que van a coincidir, ¿sí o qué? Que si una sube, la otra sube, que si una baja, la otra baja, que si la punteadita aquí en este instante se está haciendo cero, la otra sólida también se está haciendo cero, entonces siempre van a ir como todos los puntos o las partículas del medio, como que van cogidas de la mano, haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, aquí esta interferencia la llamamos una interferencia constructiva, entonces las dos ondas construían en sí para dar como un mayor, como para dar de resultado la mayor amplitud de las ondas, ¿sí o qué? Entonces a estos puntos que hay acá nosotros los llamábamos antinodos de desplazamiento y los representábamos a través de la letra A, ¿cierto? Como en este dibujo, desde este punto de acá grandote exagerado hasta este otro punto grandote exagerado que hay acá, hay un ciclo completo del periodo, hay una longitud de onda, ¿sí o qué? Y la partícula o el punto del medio en su movimiento armónico simple de acá hasta acá recorre la mitad del periodo, entonces hasta este punto de acá había un lambda medios y como el antinodo estaba parado en toda la mitad, entonces hasta acá había un lambda cuartos. Entonces yo les decía que nosotros cuando estábamos estudiando las ondas estacionarias, siempre íbamos a aprender a contar o en función de lambda medios o en función de lambda cuartos, ¿cierto? Entonces, lambda cuartos, cuando yo termino en la máxima amplitud del desplazamiento, ¿cierto? Porque ahí los puntos del medio van a estar como muy agitados, se van a estar moviendo desde 2 y sub 0 hasta menos 2 y sub 0, ¿sí o qué? En cambio, en los nodos del desplazamiento, que son desde lambda medios hasta lambda medios, acá los puntos del medio, si usted pone aquí en este eje la función de desplazamiento, entonces en este punto de acá sí va a valer cero, ¿cierto? Que fue como la condición con la cual nosotros encontramos ¿qué cosa? La condición de los nodos y los antinodos de desplazamiento, ¿cierto? Esto quedó lo más de bonito, entonces va mejor a correrlo para acá para tener ese dibujito y no tener que volverlo a hacer, sino que lo voy a poner más bien un poquito más chiquitico para que quepan varias oscilaciones. Entonces así nosotros decíamos que un perfil de onda estacionario iba a estar gobernado por nodos y antinodos de desplazamiento, ¿cierto? Y que al final ahí nosotros estábamos representando la sí total, que era la superposición de la onda incidente y de la onda reflejadita. Y cuando hicimos esa superposición, aquí llegaba y desempaquetaba el seno de la suma, el seno de la resta, lo sumaba o en realidad había que restarlos porque como acá el coeficiente de reflexión me daba -1, ¿cierto? Esta cosa que hay acá en moradito es el coeficiente de reflexión. Entonces, como ese coeficiente de reflexión me daba -1, la amplitud de la onda reflejada era menos la amplitud de la onda incidente. Y entonces cuando sumamos estas dos vainas, nos salió un 2 coseno de omega t, seno de kx, y colocamos eso en el rectángulo rojito, entonces de ahí era donde me salía la máxima amplitud de la onda estacionaria, que ahora va a ser 2 y sub 0 i, porque es la suma de la incidente más la reflejada, ¿cierto? Y como la incidente y la reflejada tienen la misma amplitud, entonces en esa interferencia constructiva, cuando esas dos ondas se superponen, la máxima amplitud del desplazamiento es 2 veces la amplitud. Puede ser de la incidente, puede ser de la reflejada, porque legalmente es como la misma vaina, ¿sí o qué? Entonces, cuando nosotros tratábamos como de visualizar esa vaina de las ondas estacionarias, entonces más o menos uno se imagina algo así como esto, ¿cierto? Entonces
vamos a colocar aquí la onda estacionaria. Entonces acá usted ya podía ver cómo se superponían las dos ondas. Entonces yo les mostraba este dibujito cuando los dos perfiles coincidían. Entonces acá abajo construíamos lo de los antinodos de desplazamiento, y cuando los dos perfiles estaban en contrafase, es decir, que uno estuviera para arriba y el otro estuviera para abajo, entonces aquí abajo en este, ¿cómo se llama? En este dibujito, que es el dibujito del sí total, en contrafase, las amplitudes me estarían mostrando que las dos ondas como que se tratan de cancelar, ¿sí o qué? Da pues que legalmente esta cosa aquí en su máxima amplitud no coincide aquí con esta máxima amplitud, pero si hacemos que coincidan exactamente este punto que hay acá, este punto que hay acá, este punto que hay acá y este punto que hay acá, también el del inicio, todos esos puntos van a mostrar que ahí las dos ondas van a tener como resultado un sí igual a cero, ¿cierto? Todos estos puntos son puntos de sí igual cero o puntos de interferencia destructiva, o como los llamamos, nodos de desplazamiento, ¿cierto? Entonces que al final la onda estacionaria era la oscilación del sí total de abajo negrito, ¿cierto? Que era una oscilación desde 2 y sub 0 i máximo desplazamiento hacia toda la línea, que son como los nodos, ¿sí o qué? O oscilaciones de interferencia constructiva e interferencia destructiva. Construye, destruye, ¿cierto? Es una interferencia ahí como que cada rato está variando entre esas dos condiciones, ¿sí o qué? Entonces lo que nos queda haciendo falta estudiar es, listo, bueno, entonces vean, siempre que usted tiene ¿qué cosa? Siempre que usted tiene una cuerda pegada a una pared, en este extremo de acá, usted va a tener un nodo de desplazamiento, ¿cierto? Y en los nodos de desplazamientos, la función de onda total, que ahora es estacionaria, va a valer siempre cero, ¿sí o qué? Pero legalmente, cuando uno tiene, por ejemplo, una cuerda de guitarra, o una cuerda del cello, o una cuerda en un piano, este pedazo de aquí no está solo abandonado en el mundo por ahí como moviéndose solito, ¿sí o qué? No, esa vaina siempre está pegada al otro extremo de la guitarra, al otro extremo del piano, al otro extremo de lo que sea, siempre está fija. Entonces, cuando en este extremo de acá vuelve y aparece un extremo fijo, entonces en este extremo de acá otra vez vuelve y sucede que sí tiene que valer cero, porque ahí usted va a volver a terminar en un nodo de desplazamiento, como una nueva condición de frontera. Entonces, esta nueva condición de frontera o este nuevo nodo hace que en el sistema se presenten unas oscilaciones todas parchaditas, ¿cierto? Entonces esas oscilaciones todas parchaditas son las que nosotros vamos a estudiar y las vamos a definir en un sistema al que vamos a llamar sistema con nodo-nodo. Legalmente no lo vamos a llamar así nodo-nodo, pero pues si usted lo ve más fácil, acuérdese que desde nodo hasta nodo, siempre en el inicio y en el final, el sí va a valer cero, ¿cierto? Entonces si usted tiene, por ejemplo, una cuerda así como la que se está mostrando con esas definiciones, entonces en esas circunstancias sus dos extremos van a estar siempre fijos. Entonces nosotros vamos a llamar a esa vaina cuerda con extremos fijos, y vamos a estudiar cómo se dan las ondas estacionarias en los sistemas con extremos fijos. Listo. Entonces, ¿qué hace los extremos fijos? Causan unas restricciones, y nosotros vamos a tener que estudiar cuáles son esas restricciones matemáticas. Listo. Entonces, yo voy a decir, de sistema con extremos fijos es que usted comienza en un nodo y termina en un nodito de desplazamiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa en los nodos? En los nodos, acuérdese que el campo de desplazamiento vale cero, ¿cierto? Entonces, usted tiene una función de onda estacionaria que debe ser igual a cero, que tenía la forma 2 y sub 0 i seno de kx coseno de omega t. Entonces, esos nodos, sin importar el tiempo, siempre aparecen, ¿sí o qué? Cuando usted se parcha ahí, ay caramba, cuando usted se parcha ya en la simulacióncita, que es toda bacancita, ¿cierto? Vea que usted toma una fotografía para un T1, una fotografía para, ay caramba, una fotografía para un T1, una fotografía para un T2, sin importar el tiempo, estos nodos de desplazamiento que en esta figurita están localizados en 0, 1, 2, 3, 4, esos nodos
vean la oscilación, siempre están ahí, fijos, siempre aparecen. Entonces, como esos nodos de desplazamiento siempre aparecen a lo largo del tiempo, la condición que yo voy a tocar acá en la descripción de las restricciones es la condición espacial, ¿cierto? Entonces, voy a dejar esto que es una constante, no lo voy a tocar. Y esto que es temporal, que siempre me aparece, tampoco lo voy a tomar. Entonces yo voy a decir que si vale 0, ¿cierto? Si el seno de k por x se hace 0. Pero no es cualquier X, porque como usted ya cogió su cuerda y la fijó en un espacio finito, ¿cierto? Supongan que esta es la cuerda de la guitarra que está pegada. Yo como para representar siempre los extremos fijos, dibujo estas rayitas de acá, pero no importa, uno puede poner simplemente 2 puntos ahí. Entonces, como en este extremo de acá yo también estoy fijando mi cuerda y mi cuerda ya tiene una cierta longitud, entonces a esa cierta longitud la voy a llamar la longitud L. Entonces vean que aquí X arranca en 0, este es 0, pero en este extremo de acá ya X vale L. O sea que este seno es evaluado no en cualquier X, sino justamente cuando ¿qué cosa? Cuando el X valga L. Entonces acá voy a colocar L y de acá es donde me va a salir la restricción matemática gracias a esa longitud L de la cuerda, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando uno se coloque ahí a analizar como las oscilaciones de la cuerda, en las oscilaciones de la cuerda, la longitud L hace que se fijen ciertos modos de vibración, ¿sí o qué? Entonces vean acá, por ejemplo, yo puedo variar la frecuencia y esta es la oscilación que se va a presentar en la cuerda. Acá puedo variar una nueva frecuencia y me va a aparecer otra oscilación diferente. A todas estas formas en las cuales la cuerda está oscilando, que presenta como diferentes, yo le digo barriguitas, pues estas barriguitas son estas barriguitas de los landamedios que hay acá. A estas diferentes formas de excitación o de vibración en las cuales la cuerda puede estar, los vamos a llamar los modos de vibración. Y esos modos de vibración van a ser los que se van a restringir gracias a esta L que estoy colocando aquí en esta ecuación matemática. ¿Listo? Entonces, vean que aquí me aparecen como unos ceros en esta ecuación. Cuando el seno de K por L vale 0, ¿sí o qué? ¿En dónde esa vaina se hace 0? Cuando el K por L tome ciertos valores múltiplos de pi, ¿cierto? En 0 pi el seno se hace 0. En 1 pi el seno se hace 0. En 2 pi el seno se hace 0. En 3 pi el seno se hace 0, ¿cierto? Hay muchos números enteros de pi en los cuales el seno se va a hacer 0, ¿cierto? Entonces, como para no ponernos a escribir toda esta vaina así de que 0, 1, 2, 3, incluso también puede pasar en los negativos, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3. Entonces, como para ser muy estrictos, esto aquí debería tener más o menos 1, esto aquí debería tener más o menos 2, esto aquí debería tener así más o menos 3. Siempre en estos valores el seno se va a hacer 0, entonces a esos valores de 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, así sucesivamente, los voy a llamar enteros m. Entonces vean, este m va a ser el que me va a indicar la forma de la oscilación que voy a estudiar en un determinado sistema, como el que estamos analizando, por ejemplo, de nodo a nodo. ¿Listo? Y siempre va a representar un número entero, ¿cierto? ¿Desde dónde puede arrancar según esta definición matemática que ahorita le vamos a dar una interpretación física? Puede arrancar según esta matemática desde 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y así sucesivamente, pero siempre siendo un entero, no puede ser un semientero, ¿listo? Un entero. Entonces con esa vaina, este K por L, yo mejor lo voy a escribir como m veces pi. El K es el número de onda que se define como 2pi sobre lambda. Entonces de acá me sale una ecuación matemática que me da unas restricciones. Esas restricciones las impone este entero de pi y las impone sobre la longitud de la cuerda. ¿Qué dice esta vaina? Esta vaina dice, despéjese por ejemplo L. Entonces va con esta ecuación, simplifico el pi y me voy a despejar el L. Listo. Entonces acá me queda que L va a pasar a M lo voy a dejar acá a este lado, voy a pasar a lambda a multiplicar y voy a pasar el 2 a dividir. Entonces esa ecuación que me dice, va,
Si usted pone L en L, M igual a 0, usted obtiene 0. Sí, ok, pero vean, esto como que no tiene un significado físico porque obviamente usted no va a tocar una guitarra que tenga 0 metros, ¿sí o no? No, las cuerdas de las guitarras ya tienen una longitud establecida diferente de 0. Entonces, esto de acá me dice, pues matemáticamente este valor sí se puede tomar, pero físicamente no da un resultado. Entonces, él se excluye y legalmente se excluye porque el primer valor que da como un significado físico es cuando m vale 1. Si m vale 1, entonces este L me queda definido como un lambda medios. Entonces, ¿qué significa ese un lambda medios? Que si usted se viene para acá, para la oscilación de la cuerda, y se pone a analizar la oscilación más baja que la cuerda va a presentar, como esta cuerda está definida desde un nodo de desplazamiento hasta un nodo de desplazamiento, vea que la oscilación que ella presenta es tal que marca la distancia entre nodo y nodo. Y la distancia entre nodo y nodo, si usted no lo recuerda, dibuje una longitud de onda completa. Entonces, todo esto es lambda, ¿cierto? Hasta la mitad, entonces sería lambda medios. Y esto es un nodo porque sí vale 0, esto es un nodo porque ahí sí vale 0. Imagínense aquí el eje imaginario de la función de desplazamiento. Entonces acá en la oscilación más baja que se va a presentar en una cuerda se va a enmarcar un lambda medios, ¿cierto? Entonces esta sería la oscilación de la cuerda más bajita, más bajita, con el M más bajito, que es 1, ¿cierto? Entonces acá me aparecería un lambda medios. Luego, ¿qué seguiría? Ah, bueno, entonces si usted se viene para acá, la siguiente oscilación, sí, o que la siguiente oscilación ya sería con un 2 lambda medios. Entonces, ¿qué se supone que usted vería ya en el dibujito? En el dibujito usted ya no vería como este vientrecito, ¿cierto? Un vientrecito o un lambda medios, sino que usted debería ver 2 lambda medios. Entonces, vean, aquí ya me aparece un 2 lambda medios. Desde este nodo, acuérdense que siempre en los extremos hay nodos. Entonces, desde este nodo hasta este nodo hay un lambda, pero como este de acá me hizo aparecer un nuevo nodo, entonces en este pedazo habría un lambda medios y aquí habría otro lambda medios, que al sumarlo me daría 2 lambda medios. Entonces, ese M que hay ahí como que me empieza a dar información de las vibraciones en las cuales yo me voy a pillar a veces mi cuerda. Puede que esté en la de un lambda medios, en la de 2 lambda medios, en la de 3 lambda medios, depende. Entonces, ¿de qué más depende? Ah, bueno, entonces vamos a verlo. Entonces, ¿cuáles van a ser las restricciones? La ecuación matemática me dice que la primera restricción matemática va a ser la de las oscilaciones, de que me puede aparecer un lambda medios, 2 lambda medios, 3 lambda medios, depende, ¿cierto? Y de esta misma ecuación matemática, las longitudes de onda también quedan como restringidas, ¿cierto? Porque como la L, ciertos metros ya están restringidos, la lambda también va a estar restringida según la longitud de la cuerda. Entonces, si yo me despejo de esta ecuación de acá, lambda sería 2L sobre M, ¿cierto? Entonces, pillen lo que yo les dije acá. 0 matemáticamente hacía 0 el seno de K por L, ¿sí o no? Pero físicamente no tenía significado porque mis cuerdas no empiezan de 0 metros, ¿cierto? Uno coge una guitarra y no la va a construir con cuerdas de 0 metros, uno pone 1 metro, 2 metros, no sé, tantos metros. Entonces, ese 0 aquí no tenía como un significado físico. Entonces aquí en la ecuación matemática vuelve y me dice como que no, mira que acá vos podrías poner en el denominador este 0 inicial que hay acá, ¿sí o qué? Pero como ese 0 inicial no tiene como un significado físico, entonces uno lo excluye. Entonces legalmente en los sistemas con extremos fijos, en este de cuerdas de nodo a nodo, legalmente el M arranca desde más o menos 1, ¿cierto? Y menos porque nosotros no lo tomamos en cuenta, pues porque nuestro sistema de referencia arranca como desde acá, ¿cierto? Desde acá, como si todo lo que hay para acá es positivo, de un lambda medios, 2 lambda medios, 3 lambda medios. Si tuviéramos una cuerda en la cual el sistema me estuviera dando como de menos 1 lambda medios, menos 2 lambda medios, menos 3 lambda medios, ahí tomaríamos como lado negativo de los M's. Pero como en el sistema que nosotros vamos a estudiar siempre vamos a tomar positivos de lambda medios, el sistema de referencia lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí o en este extremo de acá, siempre lo vamos a colocar como definiendo o positivos o negativos.
Entonces, o lo excluimos, o para positivos o para negativos. Listo, entonces lo voy a dejar aquí simplemente como el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, el valor de 4, excluyendo el 0. Listo. Ahora, entonces usted me está mostrando aquí diferentes oscilaciones, ¿sí o qué? Y yo no sé si ustedes se pillan, pero para yo poderles mostrar estas diferentes oscilaciones, aquí hay unos numeritos que yo voy variando para que esas diferentes oscilaciones vayan cambiando. Entonces, ¿cómo se cambian esos numeritos? ¿De qué depende? Depende también de las restricciones. Entonces, vamos a ver aquí la otra restricción que nos hace falta. Entonces todo esto de acá ya lo explicamos, esto no nos interesa, lo podemos borrar. Y para construir la otra restricción, entonces vamos a hacerlo así de la siguiente forma. Listo, voy a quitar todo esto de acá, ya definimos lo de los noditos y toda esa vuelta. Esto lo dejamos así como para que quede ordenado el resumen y nos hace falta otra restricción. ¿Cuál? Yo sé que B es igual a lambda por la frecuencia. ¿Cierto? Entonces usted está restringiendo las longitudes de onda y usted sabe que en las cuerdas la rapidez de propagación de las ondas solo depende de la tensión y de la densidad lineal de masa. Entonces, por ejemplo, si de esa cuerda que estamos mostrando en la simulación, usted ya conociera la tensión y la densidad lineal de masa, esa velocidad, ¿cierto? Si usted se pone a analizar esto, vean que esta cuerda no me deja modificarle ni la tensión ni me deja modificarle la densidad lineal de masa. Entonces la rapidez de propagación de las ondas en esta cuerda siempre va a permanecer constante, no puede cambiar porque solo depende de las características de las cuerdas. Entonces eso quiere decir que para poder cambiar estas diferentes excitaciones que yo les estuve mostrando, de 1 lambda medios, de 2 lambda medios, de 3 lambda medios, así sucesivamente, deben haber otros factores que cambian, ¿cierto? Entonces en esta ecuación me dice, claro, mira, vos estás diciendo, vamos a llamar esto primera ecuación y esta segunda ecuación. De la segunda ecuación, vos me estás diciendo que lambda cambia, ¿cierto? Y me estás diciendo que si la cuerda tiene una tensión y una densidad lineal de masa, ya fijas, esta velocidad debe permanecer constante. Entonces, si la lambda cambia, entonces esta frecuencia también debe cambiar en cada modo de excitación que se estaba mostrando para poder mantener esa velocidad constante, ¿cierto? Y véanlo, es verdad. Esta simulacioncita arrancaba su frecuencia con 4. Si yo le pongo aquí en este botoncito 4, el modo muestra un lambda medio, solo una barriguita. Si le coloco 8, me muestra 2 lambda medios. ¿Listo? Y si le coloco 16, uno más grande, me muestra una barriga, 2 barrigas, 3 barrigas, 4 barrigas, entonces me va a mostrar 4 lambda medios. Entonces esto pasó cambiando la frecuencia y obviamente cambiando la longitud de onda, ¿sí o qué? Entonces eso quiere decir que aquí la frecuencia también va a cambiar, entonces esa es la tercera ecuación que da las restricciones en una cuerda con sus extremos fijos. Entonces vamos a calcularnos esa ecuacioncita. Entonces vamos a despejarnos la de acá. La frecuencia sería B sobre lambda, ¿cierto? Pero el lambda de la ecuación número 2 es 2L sobre M. Este M se ve muy feo en el denominador del denominador, entonces con la ley de la oreja lo voy a subir triquiti, para acá, para arriba. Entonces la frecuencia me queda definida como M veces B sobre 2L. ¿Listo? El M me dice cuál oscilación estoy analizando, si la de 1 lambda medios, 2 lambda medios, 3 lambda medios y así sucesivamente. L la establece la longitud de la cuerda del piano que usted esté analizando, por ejemplo. Y la velocidad la da la tensión y la densidad lineal de masa de la cuerda que usted esté analizando. Vean que esta ecuación es toda poderosa, ¿sí o qué? Porque, por ejemplo, cuando uno analiza los pianos de cola tienen una estructura así como esa. Aquí tienen unas cuerditas y aquí tienen unas cuerdotas, ¿cierto? Entonces uno escucha tonos diferentes dependiendo de dónde se toca la tecla, dependiendo de qué longitud se analiza. Entonces vean eso tan bacano, obvio, ¿cierto? La frecuencia
depende no solo de la tensión y de la densidad lineal de masa que van en la velocidad de la onda, sino que también depende de la longitud de la cuerda, ¿cierto? Son inversamente proporcionales, ¿listo? Entonces así uno espera que si el S es muy corta, ¿cierto? Si esto es muy pequeño, ahí las frecuencias sean muy grandes, y si L es muy grande, aquí las frecuencias sean muy pequeñas, porque son inversamente proporcionales, ¿listo? Entonces eso me muestra que con esas variaciones yo puedo pues conocer como las frecuencias de excitación de un sistema, y esas frecuencias de excitación de un sistema van a depender del M, ¿sí o no? Entonces este M parece ser muy importante, y según las oscilaciones que yo les estuve mostrando, esa frecuencia depende de esto, ¿sí o qué? No es lo mismo analizar aquí la frecuencia de 16 Hz cuando se presentan 4 vientrecitos, o sea, 4 lambda medios, a analizar la frecuencia K, que es la más bajita del sistema, cuando solo se presenta un lambda medios. Entonces, esos modos de vibración que aparecen acá, de un lambda medios, 2 lambda medios, 3 lambda medios, los vamos a definir con unos nombres, porque esos nombres en los instrumentos forman lo que se llaman los armónicos, ¿cierto? Entonces con eso nosotros vamos a definir los armónicos de un sistema como el sistema de extremos fijos, ¿listo? Y va a depender de los lambda medios que se puedan acomodar en la oscilación de la cuerda, en este sistema cuerda como tal. Entonces, ¿cuál es el valor más bajito que va a tomar el M? El más bajito que va a tomar M, recuerden que es 1, porque 0 legalmente no tiene como un significado físico, ¿sí o qué? Entonces, como el más bajito es 1, va a haber una frecuencia que es la más bajita del sistema. Entonces, esa frecuencia que es la más bajita del sistema es la frecuencia más importante de excitación de un sistema como tal, porque a partir de esa se puede construir las demás frecuencias. Entonces, si M vale 1, voy a tener la frecuencia más bajita del sistema, y a esa frecuencia más bajita del sistema la vamos a llamar frecuencia fundamental, y la vamos a definir con un F sub F. F de frecuencia y F sub F de frecuencia fundamental. ¿Listo? Entonces, si M vale 1, esa frecuencia fundamental sería B sobre 2L. ¿Listo? En el ejemplo que estamos analizando allá en las simulacioncitas que les estoy mostrando, en esa simulacioncita, la frecuencia fundamental de ese sistema es de 4 Hz. 4 Hz, porque ahí la cuerda está oscilando justo en un lambda medios. Entonces, si yo cuento desde acá hasta acá, ahí me aparece un lambda medios. Entonces, vean que ahí M vale 1, porque esto es L, ¿cierto? L es igual a un lambda medios, entonces de acá me saldría que este número de adelante es el M. Entonces, M vale 1. Entonces, si usted se pone a analizar eso, vean que esta frecuencia se puede reescribir con la definición de la frecuencia fundamental, porque esta bolita sería la frecuencia fundamental, ¿sí o qué? Entonces esa frecuencia me queda como m veces la frecuencia fundamental. Entonces, ¿para qué sirve la frecuencia fundamental? Porque si usted la conoce, puede expandir esto como un conjunto en función de esa frecuencia fundamental. Expanda esto como conjunto. Entonces, ¿cuáles serían las demás frecuencias en función de la frecuencia fundamental? 1FF, 2FF, 3FF, variando el valor de M, de 1, 2, 3, 4, 5, ta. Pero como usted aquí ya tiene su FF, entonces sería 4FF, 4 por 2, 8FF, 4 por 3, 12FF, 4 por 4, 16FF, ¿cierto? Y hay muchos otros valores acá para las frecuencias de excitación de ese sistema. Entonces, por eso, cuando yo les mostraba a ustedes las diferentes oscilaciones de este sistemita, simplemente empezaba a variar esa frecuencia. Cogía el 4, lo multiplicaba por 2, 4 por 2, 8. Entonces me salían 2 lambda medios, porque este es el de M igual 2, ¿sí o qué? Luego, según lo que expandimos allá en el tablerito de la frecuencia, era 4, voy a decir que esas frecuencias están en Hz, 4, 8, 12, 16, ta. ¿Sí o qué? Así, vamos a multiplicar eso por 4, por 5, vamos a llegar como hasta 20, por ejemplo. Entonces, si usted empieza a colocar ahí todas esas frecuencias, entonces ahí le van a aparecer 4, 8,
vamos a poner 16, uno que sea grandecito, y vamos a colocar 20. Entonces 16, me sale esto y voy a poner 20, vamos a poner 20. Entonces, si pongo 20, esta sería la oscilación, estos serían los nuevos vientrecitos, y vean que siempre en los extremos de la cuerda me van a aparecer nodos. Acuérdense que aquí está como el eje del desplazamiento total de la onda estacionaria, entonces aquí no hay desplazamiento, entonces en este extremo sí vale 0, entonces eso es un nodo de desplazamiento, y aquí en la polea tampoco hay desplazamiento, entonces sí vale 0, entonces por eso voy siempre de fijo a fijo, desde nodo hasta nodo de desplazamiento, listo. Entonces ya sé para qué es importante la frecuencia fundamental, porque me va a servir para poder determinar como en un conjunto súper grandote, las demás frecuencias de excitación. Entonces acá la voy a escribir: 1 FF, 2 FF, 3 FF, 4 FF, así, muchos FFs. Acá van a aparecer múltiplos enteros m de la frecuencia fundamental. Listo. Entonces ahora sigue la definición de los armónicos. Eso es una definición como a partir de la frecuencia y la frecuencia fundamental. Entonces, por ejemplo, quedémonos con este ejercicio que había acá. En este ejemplito habíamos dicho que la frecuencia es de 20 Hz, ¿cierto? La frecuencia de excitación de ese sistema es de 20 Hz. Y la frecuencia fundamental de ese sistema es de 4 Hz. Entonces, si yo cojo esa frecuencia y la divido con la frecuencia fundamental, el resultado me va 20 dividido 4, 5, ¿cierto? 5 por 4, 20. Me da un entero, y ese entero es el 5. Y este 5 me va a representar el número de lambda medios que van a caber en esta oscilación. Arranco en un nodo y termino en un nodo. Y acuérdense que siempre de nodo a nodo hay un lambda medios. Entonces, aquí va a haber un lambda medios, ¿sí o qué? 2 lambda medios, 3 lambda medios, 4 lambda medios, y acá me van a dar los 5 lambda medios. Entonces, en toda esta longitud de la cuerda van a caber 5 lambda medios. Entonces, este entero que sale acá sirve para contar, cuando el sistema es de nodo a nodo, cuántos lambda medios caben, y el número que me dé, a ese número yo lo voy a llamar el orden del armónico, porque en cuerdas o en música se suele hablar de los armónicos en los que se toca determinado instrumento. Nosotros lo vamos a ver como el armónico en el cual el sistema está oscilando. Entonces, con eso me queda que, por ejemplo, en este ejemplito en particular, la cuerda está vibrando en su armónico 5. 5 es el orden del armónico, entonces este sería armónico de orden 5. Y si yo varío la frecuencia, voy a variar el orden de los armónicos, ¿cierto? Entonces así, todos estos M's que me salen aquí adelantico representan los armónicos de los sistemas en particular, ¿listo? Siempre y cuando me dé un número entero. Entonces, si F, una frecuencia cualesquiera, sobre la frecuencia fundamental me da un número entero, a ese número entero nosotros lo vamos a llamar el armónico. Entonces ese número entero lo vamos a llamar el orden del armónico. Ah, que me preguntan entonces, mire, vea, mire esta oscilación y responda cuál es el orden del armónico, ¿sí o qué? Entonces usted tiene que irse para la oscilación que le estén mostrando y determinar cuál es el orden de oscilación. Ah, mire qué bacano, este no lo dejo ver, ¿cierto? Por ejemplo, en la simulacióncita, qué tortilla, no me deja colocar una oscilación más grande. Entonces, por ejemplo, le entregan esta oscilación y le dicen, listo, bueno, entonces vea, determine según la oscilación de la cuerda el orden del armónico, ¿sí o qué? Entonces usted tiene que ver cuántos lambda medios hay, ¿sí o qué? Supongamos que usted tiene esto y no tiene cómo saber acá este número. No le dan que esto es un número conocido y usted tampoco conoce cuál es la frecuencia fundamental, ¿cierto? Entonces usted coge y mide, la cuerda toda vale L, y miran este L cuántos lambda medios va a acomodar. Entonces, desde nodo a nodo, este es el primer lambda medios, 1, desde nodo a nodo,
2 lambda medios y desde nodo a nodo 3 lambda medios. Entonces mi L vale 3 lambda medios, ¿cierto? L vale 3 lambda medios, ¿sí o qué? Entonces como L vale 3 lambda medios, este es el valor del M. Y si usted ahorita analizó la definición de la frecuencia, en la definición de la frecuencia quedó expandida como m veces la frecuencia fundamental, ¿cierto? Vean acá, pongámoslo en moradito. La frecuencia es m veces la frecuencia fundamental, ¿sí o qué? Y en el ejemplito que estábamos mostrando allá, nos quedó que el L era 3 lambda medios, ¿cierto? Entonces vean que este número que hay aquí adelantito es justo la definición de acá del M. Entonces eso quiere decir que su frecuencia de excitación es 3 veces la frecuencia fundamental. Entonces si usted hace F sobre F sub F le va a dar el número 3. Entonces en ese tipo de oscilación del otro ejemplo, el armónico que se está presentando es el armónico de orden 3. ¿Listo? En las cuerdas uno puede hablar así, en función de los armónicos, o puede hablar en función de los sobretonos. Entonces son simplemente definiciones. Listo, armónicos, si F sobre F me da un número entero y ese entero representa el armónico. En cambio, los sobretonos son todas las frecuencias posibles que existe en un sistema, pero que excluyen la frecuencia fundamental, ¿cierto? Entonces, esto es un conjuntico, ¿cierto? Estas llaves denotan que esto es un conjuntico de números matemáticos, ¿cierto? Entonces es un conjuntico. Entonces, en los conjuntos los números se cuentan. Entonces, ¿qué me dicen los sobretonos? Los sobretonos me dicen, vea, cuente ese conjunto, pero cogiendo las frecuencias que son mayores a la frecuencia fundamental, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que la frecuencia fundamental no la toma, o sea que usted tiene que coger esta X verdota, grandota, fea, y excluirla del conjunto. Entonces, como crear un nuevo conjunto quitándole ese primer valor. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué le quedaría? El 8FF, el 2FF, el 16FF, el 20FF y así sucesivamente, ¿cierto? Excluyendo la frecuencia fundamental. Entonces, este es el primer número del conjunto, ¿cierto? Este es el segundo número, este es el tercer número y así sucesivamente. Entonces, bueno, legalmente esto no es FF, sino que esto ya está en Hertz, porque la FF ya la habíamos expandido como 4 Hz, ¿cierto? Entonces esto ya no tiene FF, pues porque si no tendríamos que volver a multiplicar por 4. Entonces en el ejemplo es 4 Hz, 8 Hz, 12 Hz, 16 Hz. Quito en el conjunto la frecuencia fundamental, que me queda 8 Hz, 12 Hz, 16 Hz y así sucesivamente. ¿Qué es 8? El primer número. ¿Qué es 12? El segundo número. ¿Qué es 16 en ese conjunto? El tercer número y así sucesivamente. Entonces, las posiciones en ese conjunto nuevo, excluyendo la frecuencia fundamental, es lo que me da el conjunto de los sobretonos. Entonces, 8 Hz, ¿qué representaría? El primer sobretono. 12 Hz que representaría el segundo sobretono, 16 Hz que representaría el tercer sobretono y así sucesivamente. Esos serían los sobretonos de excitación del sistema, pero la frecuencia fundamental no sería un sobretono, ¿listo? Porque este símbolo no tiene acá abajo el igual, ¿cierto? Cuando uno tiene mayor igual, en el intervalo en cálculo, uno sí lo podía colocar aquí como cerradito, ¿se acuerdan de eso? Pero como no tiene el igual por debajo, entonces el intervalo es así abierto, como no lo coge, ¿sí o no? Entonces, por eso es que uno dice que la frecuencia fundamental no es un sobretono, es armónico, pero no es un sobretono. Entonces, así, por ejemplo, en esta excitación que hay acá, va a colocar porque es que yo no sé por qué no me quiere dar, miren, la de 20 no da, más caja, sí da, voy a colocar la de 20, entonces supongan que a usted le entregan esta excitación y le dicen, hey, vean, según esa excitación determine el sobretono, no el armónico, sino el sobretono. Entonces uno, ¿cómo lo haría? Listo, entonces cuente.
un lambda medios, 2 lambda medios, 3 lambda medios, 4 lambda medios, 5 lambda medios. Listo, entonces en este L grandote van a caber 5 lambda medios. Listo, como el M me dio 5, mi frecuencia debe llegar por lo menos hasta 5 veces la frecuencia fundamental, ¿cierto? Porque si yo cojo esta fórmula y la igualo con M lambda medios, entonces es porque el M vale 5. Entonces así, mis frecuencias en el conjunto deben llegar hasta 5FF, excluyendo la frecuencia fundamental. Entonces aquí voy a escribir los sobretonos. Excluyo la frecuencia fundamental. Quito el 1FF, entonces luego seguiría 2FF, 3FF, 4FF, 5FF. Tengo mi conjunto de los sobretonos y entonces cuento, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Si le dan a usted esta oscilación, ¿qué sobretono representa? Miren que en el conjunto de los sobretonos representó el cuarto sobretono. ¿Puedo hablar en función de los armónicos o puedo hablar en función de los sobretonos? Listo. Y la definición va a ser diferente. Entonces, todo eso que hay acá es como lo que da las oscilaciones enmarcadas a un sistema que vaya desde un extremo fijo hasta otro extremo fijo como tal. ¿Listo? ¿Dudas hasta este pedacito? Todas las que tengan. Tomar aquí. Está muy difícil. No, todas. Todas aquí una fotico. Okay. Ay, qué torcido. Ay. Esperen que está muy difícil acá. B, control B. Listo. ¿Dudas de lo que estamos haciendo? No, todas. Está medio raro, pero después cuando ustedes lo empiecen a ver así como en un sistema, control X, en un sistema aplicadito, van a ver pues como que es súper fácil, que simplemente usted tiene que empezar a contar en función de lo que le sea más fácil en el sistemita en particular, ¿listo? O del andamedios o no sé, lo que sea. Listo, entonces esto fue lo que enmarcó la oscilación de un sistema que va de nodo a nodo de desplazamiento, ¿cierto? Entonces, no sé, uno puede inventarse, como en los exámenes, uno puede inventarse miles de cosas diferentes, digo que uno puede inventarse diferentes sistemas donde la oscilación sea como diferente. Entonces yo les he mostrado otra simulacióncita en la que se permiten hacer esas variaciones de las condiciones de frontera como para que ustedes se puedan pillar esas oscilaciones como diferentes. Entonces, por ejemplo, eso mismo que les mostré ya súper bacano en la oscilacióncita de la cuerda con la polea también se puede visualizar en este otro sistemita, pues a pesar de que el sistemita pues como que es diferente. En este sistema que hay acá, si yo tomo por ejemplo acá, pongámoslo lecto, si yo tomo por ejemplo acá una fotografía, vamos a ponerlo más grande, si yo tomo acá por ejemplo una fotografía, en una fotografía con condición inicial en 0, yo puedo decir que ese sistema es exactamente el mismo sistema que estábamos utilizando o estábamos estudiando allá, ¿cierto? Porque allá la condición inicial en el desplazamiento era 0, entonces acá vale sí 0 y en este extremo de acá sí vale 0, ¿cierto? Entonces vean, voy de nodo a nodo de desplazamiento, ¿cierto? Acá incluso puedo determinar en este sistema la longitud de onda, vea, como esta vaina tiene regla, yo puedo coger esta regla, medir desde la partícula verde hasta la partícula verde. Supongan que aquí hay un 7,2, 7, ahí hay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4. Hay como 7,4. Inventemos. Yo medí este L y al final me dio como 7,4 centímetros, ¿cierto? Entonces vean que acá en este 7,4 centímetros yo me podría poner a determinar la longitud de onda asociada a esta vibración, ¿sí? O que, que cómo lo podría hacer, por ejemplo. Hasta aquí tengo un lambda medios.
Hasta acá tengo 2 lambda medios, hasta acá tengo 3 lambda medios y hasta el final tendría 4 lambda medios. Entonces en estos 7,4 centímetros yo puedo acomodar 1, 2, 3, 4 lambda medios y como L vale 7,4, vean que yo podría conocer el valor numérico de lambda, ¿cierto? Si conozco el valor numérico de lambda, conozco el valor numérico de K, ¿cierto? Y si, por ejemplo, cojo como conocida la frecuencia, omega también sería conocida, entonces yo podría escribir el perfil de esta onda estacionaria como 2 y sub 0 i por el seno de K por X por el coseno de omega T. Y como esta onda estacionaria la estoy estudiando en una cuerda y en las cuerdas las ondas son transversales, como esto acá lo tengo en X, entonces yo podría decorar esta función de onda, bien sea en J o también lo podría colocar en K porque X y Y o X y Z serían transversales. Entonces, K conocido, omega conocido, esta ecuación del perfil estacionario sería una ecuación en función de variables conocidas. Entonces, podría determinar la ecuación de onda estacionaria para este sistema en particular. Si esto fuera, por ejemplo, otro ejemplito. Pero yo puedo coger este sistemita y variar la condición final. ¿Qué tal que este gancho negro al final no estuviera, sí o qué? Sino que estuviera, por ejemplo, esta arandelita que hay acá y con esta arandelita, cuando la onda estacionaria se establece, en esa arandelita de allá se podría notar que para una fotografía en un determinado tiempo, al final de la condición, este punto del medio, esa partícula del medio, esa arandelita con respecto al eje punteadito estaría presentando una cierta amplitud. ¿Sí o qué? Aquí el sí no presenta amplitud porque está en interferencia destructiva, entonces vale 0, representa un nodo de desplazamiento. Pero si usted despausa la vaina, la arandelita va a oscilar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, desde la amplitud máxima positiva hasta la amplitud máxima negativa, que vale 2 y sub 0 i, porque acuérdense que ese es el nuevo perfil estacionario. Entonces, como ahí al final se está presentando como esa amplitud, entonces eso quiere decir que ya mi sistema no arranca en nodo y termina en nodo de desplazamiento, sino que me va a aparecer una nueva condición, como que la onda va a arrancar en un nodo de desplazamiento, pero va a terminar en un antinodo de desplazamiento porque va a terminar en una determinada amplitud. Puede que sea una amplitud positiva o puede que sea una amplitud negativa. Entonces, como que en las cuerdas pueden existir dos diferentes sistemas, de cuerda de extremos fijos, nodo, nodo, o cuerda que solo tenga un extremo fijo, un extremo en un nodo, y el otro extremo que lo tiene en un antinodo de desplazamiento, lo vamos a llamar un extremo móvil. Listo. Entonces, así, por ejemplo, la siguiente cuerda que vamos a estudiar y que le vamos a definir sus restricciones va a ser una cuerda a la que vamos a llamar sistema con extremo fijo móvil. Listo. Aquí no necesariamente tiene que ser una cuerda, porque en el problema también me pueden decir, hey, no, acuérdese que usted sabe trabajar a las cuerdas como barras. Entonces imagínense que esto no es una cuerda, sino que es como, no sé, una barra. Entonces en todas esas ecuaciones que hay acá, usted en su B no colocaría raíz de t sobre mu, sino que colocaría la B de ese sistema en particular. Listo, entonces por eso las ecuaciones 1, 2 y 3 están en función de la B para que ya usted la coloque dependiendo del sistema. Si es cuerda, entonces sí, raíz de t sobre mu, listo, pero si es otro sistema, entonces usted busca en ese otro sistema esa otra velocidad de propagación, listo. Entonces, ¿qué queremos? Determinar las restricciones del sistema con extremo fijo móvil, listo. Entonces, ¿qué quiere decir fijo? Que hay un nodo de desplazamiento.
¿Qué quiere decir? Que esté móvil, que hay un antinodo de desplazamiento. Entonces voy a construirme las mismas restricciones, ¿listo? Esas tres restricciones de arriba, de L, de lambda y de la frecuencia. Pero este no lo vamos a hacer como tan demostrativo, como para que no sea tan aburrido. Entonces lo vamos a hacer a partir de la simulacióncita. Restricciones para el L, restricciones para el lambda, restricciones para la frecuencia, definición de la frecuencia fundamental, definición de los armónicos y definición de los sobretonos. ¿Listo? Entonces me va a venir como para este problemita que hay acá, que parece como todo bacancito. A ver cómo lo vemos. Tengo esa oscilación, ¿cierto? Entonces, en esta oscilación, no, hagámoslo en donde, en el tablero mejor, que es más fácil de borrar porque ahí es como todo maluco. Tengo una determinada oscilación, listo. Entonces, en esa determinada oscilación siempre arranco desde un nodo de desplazamiento, pero termino en un antinodo de desplazamiento, termino en una máxima amplitud, ¿cierto? Entonces puede ser que yo tenga una oscilación como esta que tengo ahí en este dibujito, o puede ser que usted tenga una más grande y que el antinodo de desplazamiento, no sé, llegue hasta acá arriba o que llegue hasta acá abajo, depende pues como de la frecuencia del sistema como tal. Entonces, como que tratémoslo de visualizar. Siempre debo arrancar en un nodo de desplazamiento y la condición final es que terminemos en un antinodo de desplazamiento. Bueno, entonces vamos a empezar a sacar ecuaciones matemáticas según la posición de los antinodos. Entonces, ¿cuál es el primer antinodo seguido del origen que nos vamos a encontrar? Este es el primer antinodo que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Y si solo este pedacito que hay acá fuera la longitud de mi cuerda, entonces en esta longitud de la cuerda yo iría no hasta nodito, sino que hasta antinodito, ¿cierto? Entonces acuérdense que cuando uno iba hasta antinoditos de desplazamiento, uno contaba en función de lambda cuartos. Listo, impares de lambda cuartos. Bueno, impares de lambda cuartos. Me vengo para el dibujo. Si uno no recuerda esas fórmulas, no importa. Recuerden, dibujan la longitud de onda completa. Hasta este pedazo de acá se tiene la mitad de la longitud de onda y pues hasta este pedazo de acá es un cuarto de la longitud de onda. Entonces vean que ahí en el dibujo esto representaría un lambda cuartos. Entonces, si usted quiere acomodar en una determinada cuerda, yendo desde un nodo hasta un antinodo de desplazamiento, lo más pequeño que va a acomodar es un lambda cuartos. Listo. Eso fue para el primer antinodo. Entonces, ¿qué tal si usted no está en el primer antinodo, sino que está en el segundo antinodo, en este otro antinodo que hay acá? Que sería como más o menos este que hay acá. Listo. Si usted está en este otro antinodo que hay acá, entonces usted tendría esta colita que es un lambda cuartos, esta colita que es 2 lambda cuartos y esta otra colita que sumaría un 3 lambda cuartos, porque como esto también es un antinodo, entre nodo y antinodo consecutivo hay lambda cuartos, entonces sería un lambda cuartos, 2 lambda cuartos, 3 lambda cuartos. Entonces a la siguiente usted tendría 3 lambda cuartos. Bueno, todavía no es suficiente. Llegue hasta el siguiente antinodo. Se suponga que usted está hasta este antinodo, ¿cierto? Entonces, entre nodo y antinodo hay que contar un lambda cuartos. Entonces acá habría un lambda cuartos, 2 lambda cuartos, 3 lambda cuartos, 4 lambda cuartos, 5 lambda cuartos. Entonces, la siguiente longitud sería de 5 lambda cuartos. Y así sucesivamente, usted va a encontrar varios números enteros de lambda cuartos. Pero estos números enteros ya son súper diferentes, son todos bacanos, vean eso. Exhiben como un comportamiento todopoderoso. Este es el número 1, este es el número 3, este es el número 5. Y si yo me pillo como esta regla, esta norma, los números que van apareciendo son 1, 3, 5, y si me las pillo son impares, entonces el siguiente sería 7, el siguiente sería 9 y así sucesivamente. Entonces como que la restricción me dice, bueno, hay una fórmula para generar las vibraciones de la cuerda
en función de lambda cuartos, pero esas restricciones aquí adelante son impares. Entonces usted ahí tiene que escribir un número impar. ¿Cómo se pueden escribir los impares? Se pueden escribir como 2m más o menos 1. Si lo escribo con 2m más 1, reproduzco el 1, el 3 y el 5, ¿cierto? Véanlo. Si yo coloco el valor de m igual 0, me queda 2 por 0, 0 más 1, 1. Entonces me queda el 1 lambda cuarto que me aparece en la primera forma de acomodar la oscilación. Si yo coloco m igual 1, entonces me queda 2 por 1, 2 más 1, 3. Me queda el siguiente. Si yo coloco m igual 2, me queda 2 por 2, 4, más 1, 5, y así sucesivamente en función del m puedo acomodar esos números impares. ¿Listo? Entonces yo voy a definir mi impar como 2m más 1, siendo m el mismo número entero que hay acá arriba, que acá le tuve que colocar una interpretación física para poder saber a quién quitaba, a quién dejaba, toda esa vaina que hicimos aquí en esta interpretación. Entonces, si me pongo a analizar eso, miren que ahora el 0 sí se puede, porque el M0 me da todo el impar 1. Entonces, en este sistema que hay acá, hay que diferenciar todo el paréntesis que me da el número impar y el m que me da como la representación de la oscilación. ¿Listo? Entonces, así el m en este sistemita que hay acá lo vamos a inicializar desde 0. Sí puede tomar el valor de 0. El siguiente que me da el número 3 es el número 1, el siguiente que me da el número 5 es el 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces acá sigue 3, 4, 5, pa. Miren que este m sí puede tomar valores pares. 2, 4, 6, así sucesivamente, ¿cierto? Al final, lo que debe ser impar es todo el paréntesis. Entonces, así tengo las restricciones para el L, tengo las restricciones para el lambda me lo voy a despejar simplemente de esa ecuación, escoger a multiplicar ahí arriba el 4 por el L y pasar a dividir el 2m más 1 y luego simplemente calcular la frecuencia del sistema, ¿cierto? Entonces la frecuencia, según la definición de acá arriba, era coger la velocidad sobre el lambda, ¿cierto? Entonces la velocidad se deja quieta, ¿cierto? Acá se deja quieta la velocidad. Y acá en el denominador se coloca lambda, entonces lambda tiene un 4L sobre 2m más 1, este 2m más 1 queda súper horrible en el denominador del denominador, lo voy a subir por la ley de la oreja y lo voy a colocar aquí adelantito, 2m más 1. Siempre un impar en este paréntesis, ¿listo? Entonces así me quedan las tres restricciones, en L, en lambda y en la frecuencia. Me voy a determinar la frecuencia fundamental. Ah, súper fácil. Escojo el valor más pequeño de M. Si M vale 0, la frecuencia fundamental es B sobre 4L. Listo. Y si esto es la frecuencia fundamental, entonces acá las demás frecuencias, todas las otras frecuencias de excitación de este sistema van a ser 2m más 1 de la frecuencia fundamental, pero 2m más 1 es un impar, entonces las frecuencias de excitación que se pueden en este sistema son 1FF, 3FF, 2FF no se puede, 4FF no se puede, 5FF, 7FF, 9FF, así sucesivamente. Este sistema es todo exclusivo, excluye las frecuencias pares y solo permite que existan frecuencias impares de la frecuencia de excitación fundamental. Ah, listo, eso está todo loco, son fórmulas diferentes, una física diferente, entonces supongo que tenemos este problema. Listo, era el problema que estábamos analizando ahorita. Como termino en un antinodo de desplazamiento, no cuento en función de lambda medios, sino que cuento en función de lambda cuartos. Entonces, hasta aquí un lambda cuartos, hasta aquí dos lambda cuartos, tres lambda cuartos, cuatro lambda cuartos, cinco lambda cuartos, seis lambda cuartos, siete lambda cuartos. En el L estoy acomodando
un impar de lambda cuartos. ¿Cuánto fue que nos dio el impar? 7 lambda cuartos. ¿Sí o qué? Ah, qué bacano. Entonces, si conozco el L, voy a poder determinar el lambda de excitación de este sistema. Listo. Entonces, eso quiere decir que en este sistema la frecuencia de excitación es un impar de la frecuencia fundamental. Eso fue lo que acabamos de demostrar en estas tres restricciones matemáticas, un impar de la frecuencia fundamental. Y si me vengo para este pedacito, ese impar quedamos en que era 7, porque contamos 7 lambda cuartos, entonces esto me quedó 7 FF, ¿sí o qué? Ah, bueno, y si yo hago F sobre FF, me da el número entero 7, entonces vean que acá este sistemita está oscilando en el armónico 7. Él está oscilando en el armónico 7. Ah, son las mismas definiciones, solo que cuando uno cuenta en función del lambda medios o en función del lambda cuartos, las cositas van cambiando, ¿cierto? Puede que sean más, puede que sean menos, puede que sean números cualquiera, 1, 2, 3, 4, o como en este sistema, no se puede 1, no se puede 2, 4, 6, tienen que ser 1, 3, 5, como en este ejemplo, 7 lambda cuartos. Entonces también puedo determinar cuál es el sobretono, ¿cierto? Ah, bueno, entonces eso me dio que tengo que expandir hasta 7 FF. Expandamos el conjunto de los sobretonos. Sobretonos. ¿Cómo es que se expande el conjunto de los sobretonos? Se excluye la frecuencia fundamental, entonces excluyo un FF, ¿sí o qué? Luego de este sistemita seguiría 3 FF, porque en este sistema no se puede el 2 FF, ¿cierto? Solo los impares. Entonces me quedaría un FF, no se puede porque es la frecuencia fundamental. Los sobretonos son las frecuencias que son mayores a la frecuencia fundamental. Luego sigue 2 FF, pero como eso es par, en este sistema solo sobreviven los impares. Entonces sigue 3 FF, 5 FF, 7 FF y paro el conjunto. Y después de que pare el conjunto, en el conjunto cuento, este es el primer número, segundo número, este es el tercer número. Entonces es el armónico de orden 7, pero en la lista de los sobretonos representa el tercer sobretono. Listo. Entonces, como que las definiciones, si uno, no sé, se las aprende o las aprende a sacar, luego colocarlas en un sistema en particular, pues como que ya va a depender como de la excitación que uno esté estudiando. Entonces, los armónicos se siguen definiendo igual. F sobre FF, pero siempre me van a aparecer números impares, porque acá solo aparecen los números impares, ¿cierto? Véanlos ahí, los verdecitos. 1 FF, 3 FF, 5 FF, 7 FF, 9 FF. Y expando la lista según la oscilación que esté analizando en particular y según esa lista, entonces los sobretonos van a ser todas las frecuencias que sean mayores que la frecuencia fundamental. Entonces, son los dos sistemas que se estudian en las cuerdas. Sistema con extremo fijo, que va de nodo a nodo, o sistema que va de nodo a antinodo de desplazamiento. Y a ese sistema lo hemos llamado un sistema con extremo fijo móvil. Listo, puede servir como para la representación, ¿cómo se dice? Matemática. Yo lo recuerdo, por ejemplo, así. Si yo cuento, tengo dos posibilidades, que mis ondas estén en interferencia destructiva o que mis ondas estén en interferencia constructiva. Entonces, si yo voy de lo mismo a lo mismo, cuento en función de lambda medios. Pero si yo voy de nodo a antinodo, un nodo es interferencia destructiva, un antinodo es interferencia constructiva, de diferente a diferente, entonces cuento en función de lambda cuartos. Y en lambda cuartos es donde está la restricción de los impares. Listo, ahí es donde está la restricción de los impares. Entonces así puedo tener infinitos problemas, por ejemplo, con esta cuerda. Como ya conozco la frecuencia, vamos a ver si de pronto da.
como esto tiene amortiguamiento, pues no sé si de, pero intentemos hacer este otro ejemplito. Supongamos que yo tengo esta oscilación, listo. Ah, no, pero, bueno, sí, como esta oscilación. Y esta oscilación es de 1.5 Hz según pues este botoncito manual que hay acá. Y yo sé que este sistema estaba oscilando en 7 veces la frecuencia fundamental. Entonces yo podría, por ejemplo, coger esta ecuación matemática para determinar en este sistema cuál es la frecuencia fundamental. Se supone que debería tener esa ecuación matemática para encontrar la frecuencia fundamental, debería coger 1.5 y dividirlo por 7. Si yo hago eso, esto me da 0.21 algo Hz. Entonces, no sé si ve, pero se supone que si yo hago esa variacioncita acá, legalmente está dando 0.21 modelo. Si yo coloco acá es que 0.21, debo encontrar la frecuencia fundamental del sistema. Entonces, si esta vaina se pone en una frecuencia muy pequeña de 0.21 Hz, la frecuencia de excitación es la frecuencia fundamental. Ay, mira, qué bacano. Sí, sí, ok. ¿Cuál es la frecuencia fundamental? La frecuencia fundamental es aquella en la cual el sistema comience en un nodo de desplazamiento y termine en un antinodo de desplazamiento. Listo, voy a tratar de pausarlo para que usted se lo pille. Entonces, si usted hace una pausita de forma tal que el punto verde esté en todo el eje punteadito, ahí casi lo logro, casi lo logro. Entonces esto sería un nudo de desplazamiento, como acá hay una amplitud, entonces sería un antinodo de desplazamiento, y acuérdese que si uno va de lo contrario, nodo a lo contrario, la distancia entre eso es de un lambda cuartos. ¿Cuánto NA usted tiene? Solo tiene uno, entonces en esta L se puede acomodar un lambda cuarto. Esta sería la excitación más bajita que se puede tener en este sistema en particular. Nosotros definimos la cuerda así como fijo y acá la pusimos móvil, pero otra persona podría decir, pues como eso es una simulación, yo puedo ponerles otro ejemplo en el cual, se lo van a imaginar, pues porque acá no se puede poner de esa forma, pero yo podría tener otro problemita en el cual, restaurar, otro problemita en el cual la argollita no estuviera ya sobre el tubito desplazándose, sí o qué, sino que supónganlo pues que ella está en el extremo contrario, que el punto verde es la argollita, pues aquí no se puede, pero supongan que fuera esto, como que la argollita fuera el nodo de desplazamiento, sí o qué, y este pedazo de acá fuera la amplitud máxima, como que sin la cuerda la arandelita estuviera así. O sea, que acá hay una arandelita que puede moverse de 2 y sub 0 i a menos 2 y sub 0 i, y que acá el punto está fijo, con un ganchito, con cualquier vaina. Entonces la cuerda ya no sería fijo móvil, sí, o fija móvil, sino que sería móvil fija, pues, o sea, que sería ya desde un antinodo de desplazamiento a un nodo de desplazamiento, pero miren que es la misma vaina. Desde un antinodo hasta un nodo es de lo contrario a lo contrario, entonces acá usted otra vez tendría que contar en función de lambda cuartos. Pues miren que la frecuencia no cambia, el L no cambia, simplemente lo que cambia es como el sistema de referencia. Entonces uno tendría que ver en ese sistema de referencia qué variables sí se ven afectadas, pero lo que es L, lo que es lambda y lo que es la frecuencia, estas tres variables permanecen fijas si usted tiene NA o AN. Es la misma vaina, desde nodo hasta antinodo o desde antinodo hasta nodo de desplazamiento. Listo, porque pues me pueden colocar la condición de frontera diferente. Bueno, entonces eso quiere decir que en la otra que no analizamos, la que era así, con punto fijo acá, que en esta de acá, vamos a poner una frecuencia más grandecita, que en esta de acá uno podría haber tenido otra representación, ¿sí o qué? Entonces, ¿cuál sería la posibilidad de esa otra representación? Ay, acá me voy mucho en la frecuencia. Esa otra representación podría ser esta, por ejemplo. Ténganme en paciencia para poder pausar esa vaina así. Esto fue lo que estudiamos en la primera partecita aquí. Esta fue la que estudiamos, ¿cierto? Y
esta vaina la llamábamos cuerda con extremo, los dos fijos, porque acá esto era un nodo de desplazamiento y esto era nodo de desplazamiento, ¿cierto? Entonces, en la primera representación matemática que estudiamos, cuando íbamos de nodo a nodo, a eso lo llamábamos extremos fijos. Extremos fijos. Listo. Y en esos extremos fijos dijimos que había que contar en función del lambda medio, ¿cierto? Aquí hay un lambda medios, dos lambda medios, entonces que aquí adelantico va a haber un entero de lambda medios. Listo. Es como la representación de ese sistema que hay acá. Ay, no me dejas. Es que este tablero no me gusta porque hay que hacer todo, manejar todo desde acá. Pero uno podría entonces como ponerse a imaginar otra cosa. ¿Qué tal si este extremo de acá no es así fijo, fijo, sino que qué tal que yo tengo un sistema algo así como este? Vamos a ver si me lo permite como pausar. Es que él se deschaveta todo, pero puede que me dé. A ver, algo así como este. ¿Qué tal si yo tengo un sistema así como este? Es loco, pero imagínenselo porque también puede pasar que a usted le entreguen una fotografía en la cual un punto del medio esté en esta oscilación y que este otro punto del medio esté en esta oscilación. Vean que ambos están en una máxima amplitud. Máxima amplitud. Listo. Entonces acá usted diría que su onda arranca en un antinudo de desplazamiento porque hay una amplitud y acá termina en un antinudo de desplazamiento, ¿cierto? Entonces que sus extremos no están fijos, sino que ambos extremos están como móviles, los dos son móviles. Entonces, miren que ahí, entonces uno diría, pues la profe me dijo, si voy de nodo a nodo, cuento en función de lambda medios. Si voy de antinodo a nodo o de nodo a antinodo, cuento en función de lambda cuartos. ¿Pero qué? Ahora estoy yendo desde antinodo hasta antinodo. Entonces, por eso es como una mnemotecnia nada más, ¿da? De lo mismo a lo mismo, lambda medios y de contrario a contrario, lambda cuartos. Entonces esto aplica porque un antinodo y un antinodo son lo mismo. Entonces se supone que si esto funciona, si yo cuento en este sistema que hay acá, debía haber un número entero de lambda medios. Listo, entonces lo voy a contar. Yo sé que entre antinodo y nodo hay lambda cuartos. Entonces voy a acomodar en esta oscilación los antinodos y los noditos. Listo, ahí los tengo. Entonces, desde antinodo a nodo hay un lambda cuartos. Desde nodo a antinodo hay un lambda cuartos, pero este lambda cuartos más este lambda cuartos me da un lambda medios. Entonces yo puedo coger y decir que entre antinodo y antinodo siempre va a haber un lambda medios. Entonces acá yo tendría desde A hasta A un lambda medios y desde A hasta A dos lambda medios. Entonces miren que no sería un extremo fijo fijo, sino que los dos extremos serían móviles y en esos extremos móviles que es AA, yo otra vez podría contar en números enteros de lambda medios. Listo. Es súper loco, pero puede pasar. Uno solo hace la demostracióncita así de los dos más comunes, fijo móvil y el otro cuál era, fijo fijo, y de esas dos demostraciones ya salen todas las posibles combinaciones. Listo. Entonces, por ejemplo, en las cosas que van a ser iguales, si un sistema es de nodo-nodo o si un sistema es antinodo-antinodo, entonces estas tres ecuaciones que hay acá para esos sistemitas van a ser las mismas. Listo, L, lambda y la frecuencia. Entonces, por lo tanto, la frecuencia fundamental va a ser la misma, la definición de los armónicos va a ser la misma, entonces todo esto se va a repetir para el sistema AA. ¿Listo? Y en este sistema que hay acá, si yo tengo un sistema con extremo fijo móvil o tengo un móvil fijo, estas ecuacioncitas que hay acá obviamente van a ser exactamente las mismas para todos esos sistemas en particular. ¿Listo? Sobreviven las impares, solo hay armónicos impares, existen los sobretonos excluyendo
la frecuencia fundamental. Entonces existe primer sobretono, segundo sobretono, tercer sobretono, cuarto sobretono, así. Los que son impares son los armónicos. Los sobretonos sí toman todos los otros posibles valores, excluyendo la frecuencia fundamental. ¿Listo? Entonces, esto simplemente es como la matemática. Ya usted tendría que colocarse como que a ponerle el significado físico a cada sistema en particular. Entonces, por eso analizar cuerdas y tubos es súper sencillito, porque cuando uno tiene tubitos, entonces uno simplemente se imagina a los puntitos del medio haciendo algo. O si están quietos, entonces están en un nodo de desplazamiento. Pero si están bailando, entonces estarían ¿en un qué? En un antinodo de desplazamiento. Listo. Entonces sería algo, no sé, así.